Estamos transmitiendo esta mañana Noticias 7 AM desde la sede del Desayuno Mensual Empresarial de la Coparmex Tijuana, donde está el periodista Raimundo Riva Palacio, quien impartirá la conferencia 2024 Hacia dónde vamos, y ya nos acompaña aquí Raimundo, periodista especializado en análisis de política y economía mexicana. Raimundo, qué gusto conocerlo, un placer que nos acompañe esta mañana, muy buenos No, días. al contrario, David, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Eh, 2024, ¿hacia dónde vamos? Raimundo, a veces me da la idea de que hasta los medios, a veces, no solamente la ciudadanía en general, no volteamos a ver lo importante, lo de fondo, y que tenemos una de distractores enormes. Si pensamos en el 2024 y le pregunto qué es lo importante que tenemos que voltear a ver respecto a lo que viene el próximo año, ¿de dónde? Pues tenemos que ver en dónde estamos. Entonces, ¿dónde estamos en el 2023 versus dónde estábamos en el 2018? En términos de políticas públicas, de decisiones, estamos peor que en el 2018. Este gobierno, este presidente, sin embargo, tiene una suerte espectacular. Ha tenido un solo desastre natural, recientemente Otis. El presidente Peña Nieto tuvo un desastre natural cada año. Eh, Otros presidentes han tenido 2, 3, 4 crisis profundas. Entonces, el presidente no ha tenido ningún problema de esa naturaleza. Tuvo la pandemia, muy importante, y tuvo Otis solamente. Y digo que tiene muchísima suerte porque está el choque entre China y Estados Unidos que ha provocado la relocalización de las empresas. Y México, al tener el acuerdo comercial, la geografía con Estados Unidos, pues es el lugar más apropiado para poder relocalizarse para el principal mercado en el mundo, que es el mercado norteamericano. Bueno, todo esto lo digo porque así como estamos en términos de crecimiento, en términos de infraestructura, en términos de educación, de salud, de seguridad, peor que en el 2018, me parece que lo que tiene esto que le llamo yo suerte al presidente, por estos factores que no dependen de él, le va a permitir al presidente y al país caminar, yo pienso, sin mayor turbulencia durante el próximo año. Entonces, en el resto del sexenio, creo que vamos a tener algo similar a lo que hemos tenido, pero el problema viene para el próximo gobierno, porque el próximo gobierno va a tener un país con muy poco margen en términos de recursos para poder hacer cosas. Va a haber todavía obras inconclusas, va a haber un boquete fiscal por Pemex de casi 500 mil millones de dólares, no va a haber dinero. En ese sentido, para poder maniobrar, va a estar muy atado el próximo gobierno, sea quien sea. Entonces, con algunos aspectos que están condicionados políticamente por el presidente, porque quien sea presidenta, lo que dice el presidente es que él está totalmente embarcado en lo que él le llama la trascendencia y el programa de la 4T. Y ya dijo, se va a tener, o sea, tiene que seguirse este mismo proyecto de nación, aunque haya cambios en las formas, pero en la línea general sí. ¿Por qué digo que está condicionado a cualquier persona que llegue a la presidencia? Porque tiene la revocación de mandato. Entonces, si alguien, quien sea, se aparta de, de lo que él ha señalado, pues le va a generar un movimiento social de revocación de mandato. Y ya no va a haber entonces tampoco esta figura a quien a pesar de las fallas se le intenta justificar o perdonar todo también. No, ya no, Y eso creo que va a ser un factor interesante. ya no, efectivamente, pero ya no va a haber nadie como Andrés Manuel López Obrador. Claro. O sea, puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo. Tiene una enorme capacidad derivada, pienso yo, de su propia consistencia a lo largo de décadas para que se le resbale todo. Tiene su palabra, es muy creída por muchísimos mexicanos, entonces él no necesita explicar. Si simplemente dice eso no es cierto, pues no es cierto, no tiene que rendir cuentas. Nadie como él. Quien venga no va a tener ni esa legitimidad, ni esa capacidad,
ni tampoco, yo diría, pues, ese cinismo que tiene el presidente para decir, no es cierto, ahorita que son las 7 de la mañana, todavía es medianoche y que le crean, ¿va? Digo, por llegar a un exceso, a una dramatización. Ahora, haciendo como un paréntesis respecto a lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, pues está una discusión muy intensa respecto a sus propuestas para sustituir para la Suprema Corte, Sí, para sustituir a Saldívar. E incluso, pues, todo parece indicar que una de las figuras, eh, considerando Raimundo que todas son apegadas a Morena, pero una de ellas ni a siquiera, él, a él, no, a Morena no no, a Morena, a él. a él. Pero incluso en ese tenor de lo que nos estaba explicando, pues todo parece indicar que una de esas propuestas ni siquiera es elegible. Sí, la consejera Entonces, jurídica. ¿qué está jugando? O sea, mi pregunta es si entonces, si de repente algunos analistas dicen, no, pues de todos modos no les va a alcanzar a la hora de que lo voten y demás, ¿qué hay en medio que no estamos viendo? ¿No? Y él puede presentar otra terna y se la pueden volver a rechazar. Y entonces él decide. Está jugando con nosotros. Ese es el Está fondo, jugando con nosotros. con el tema de la Entonces Suprema. es una provocación, esta primera terna que yo es una provocación total. ¿Para qué? Pues es un maestro en generar conversaciones de conflicto. Esta es otra conversación de conflicto. Uno va a ser, pues, la consejera jurídica no puede ser porque tiene rango de secretaria de Estado. Por lo tanto, los secretarios de Estado no pueden ir a la Suprema Corte. Ella no podría estar ahí. La otra es que rompe con el principio de autonomía de, la, de las propuestas. Aquí no hay absolutamente ninguna autonomía. Entonces, él lo sabe. O sea, no es un error, no es una tontería, lo sabe. Son todo este tipo de propuestas que no van a suceder y que él sabe que no van a suceder, pero que a él le sirve muchísimo para su narrativa. La gran lucha que ha habido en este sexenio es por la narrativa. Y el presidente va ganando la narrativa. Y al ganar la narrativa, esto se refleja en su popularidad. Y para él la definición de éxito de su sexenio va a ser su popularidad. Acuérdate de mí, David, en este tema. Pero retomando el tema de la Suprema Corte de Justicia, es lo que yo veo, una provocación en el cual él al final del camino puede ganar. Se tiene un mes el Congreso para decidir sobre esto. Él todavía le quedan suficientes meses para poder llegar al punto en el cual diga, bueno, pues como no me aceptaron mis dos ternas, tengo la facultad para decidir quién. Y lo va a imponer. Y al final, eso es lo que le regaló el ministro Saldívar, la posibilidad de que él todavía pueda incorporar a una persona de él en la Suprema Corte de Justicia. Otro tema que me parece bien interesante es lo de los viajes del presidente. Y lo retomo en función de que en estos momentos está aquí cerquita en California. Sí, como a 12 horas por Este, carretera. son 8, Sí. yo me lo he aventado está en San Francisco, ¿no? Sí. Sí, son 8 horitas. Además es un viaje bastante interesante. Hay una recta por ahí, le comento a Raimundo, que parece Aburridísima. eterna, que parece eterna. Aburridísima. Ajá, pero fuera de eso hay escenarios muy bonitos. Pero bueno, lo que le quería preguntar a Raimundo es, qué hay con este tema de los viajes o no viajes del presidente? ¿Y qué papel viene ahora que dice, pues sí voy ahora a esta reunión? Que por ahí, por cierto, también está Xi Jinping. O sea, hay temas fuertes, o sea, hay temas durísimos, pero en relación a López Obrador, ¿qué hay ahí? Bueno, hay que cuando el presidente Biden, que es el anfitrión de este foro de la PEC en este año, envía las invitaciones, el presidente dice, yo no voy a ir porque va a ir la presidenta de Perú, que considera una espuria, Dina Boluarte. Entonces lo que él hace es, en esta ingenuidad que tiene el presidente, en muchos temas, pues, sobre todo en política exterior, él lo que hace es que elegir una invitación al presidente Biden para que lo acompañe a hacer un recorrido por el Tren Maya. Bueno, ya sabemos qué es lo que sucedió. Simplemente ni le hicieron caso, pero le abren la posibilidad al presidente que si quiere hablar con el presidente Biden, en el foro le abren un espacio. Ya acabándose la agenda, porque
Desde ayer hay reuniones bilaterales, Ujú, hoy ujú. hay reuniones bilaterales, pues ya estuvo con el presidente chino y él va a hablar mañana con el presidente Biden. No tenía otra alternativa. Entonces, ¿por qué quiere hablar? Pues yo creo que más allá de que, más allá de un deseo, pues hay un interés del presidente un poco para poder restablecer un poco esa relación que en público se ve muy buena, pero que en la realidad es muy mala. Al presidente López Obrador en el gobierno de Estados Unidos le han reducido el nivel de interlocución a un nivel 4. Su interlocutora actual es una directora en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. No es el presidente, que el presidente de Estados Unidos normalmente no es un interlocutor de casi nadie, pero no es la vicepresidenta, que es el nivel que se le da a los presidentes, que no es el secretario de Estado, que no es el embajador Kerry, el embajador plenipotenciario, y ahora es una directora, Elizabeth Randall, en el Consejo de Seguridad. Entonces sí hay un problema en la relación bilateral, y me imagino que ese es parte del interés del presidente López Obrador, que me parece muy bien, de poder hablar con el presidente Biden. Interesante lo que hizo la Cancillería mexicana, que en este marco buscaran un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping. Me parece Ujú. que es muy relevante el que pueda hablar el presidente con los dos principales líderes económicos del mundo. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos queda un par de minutitos aquí al aire, Raimundo. ¿Qué ve de aquí a que termine el sexenio? ¿Qué acciones se pueden ver venir por parte de la actual presidencia antes de despedirse? No, mucha violencia retórica. O sea, yo creo que O sea, todavía va a haber más. sí, Ok. sí, estimarlo. Siempre tiene capacidad para ir todavía, ser más incendiario. Y esto también va a depender muchísimo de de cómo arranquen las campañas. Cómo, si realmente el Frente Amplio puede construir una campaña que ayude a su candidata. Si, o sea, las condiciones están para que sea una elección competitiva. Las condiciones. La realidad en este momento no se ve una contienda competitiva. Si hay un ajuste en el caso de la oposición y empiezan a cerrar la brecha que hay, porque realmente la brecha está según las mediciones reales, entre 10, digamos, entre 15 y 20 Ujú. puntos. Es una brecha con tanto tiempo antes de la elección, es poco tiempo, pero al mismo tiempo electoralmente es bastante, se puede cerrar la brecha, dependiendo de la oposición. Creo yo que si la oposición hace una campaña que empieza a avanzar, como Claudia Sheinbaum no va a crecer, ella está en su tope y ella realmente está ahí, siendo metódica, disciplinada y en el arrastre del presidente. Pero si eso se empieza a cerrar, el presidente se va a endurecer más, va a crecer su virulencia política y va a meter todo el esfuerzo político, todo su capital político, todos los recursos del gobierno para no solamente ganar la presidencia, sino ganar la mayoría calificada en el Congreso. Esa creo que es la apuesta más importante de las próximas elecciones. Eso a pesar de que algunos tenemos la sensación de que hay algo que ya no está tan, digamos, bonito en la relación entre López Obrador y Sheinbaum. Yo también tengo esa sensación. Lo que le hicieron con la candidatura de Omar García Harfuch en la Ciudad Ajá, de México exacto. es espantoso. O sea, no hay análisis que lo sostenga. Él le gana a Clara Brugada por 14 puntos y dicen paridad de género. En Chiapas eh, pierde Saciel de León por 1.5 y se la dan al hombre. Lo que sucedió también en Puebla, que gana Ya. por menos de 10 puntos se la dan al hombre. No hay una justificación, fue un maltrato para Claudia Sheinbaum, efectivamente. Esa sensación Sí, tenía. No puedo despedirlo y aunque ya me están regañando por todos lados, mi producción y también los de acá, que ya por favor lo deje ir, no puedo despedirlo, Raimundo, sin preguntarle cómo ve a Baja California. Finalmente tenemos 2 años de las actuales administraciones. Sabemos que somos foco del país en muchos temas, pero ¿cómo nos ven desde fuera?
los vemos algunos desde la Ciudad de México. Va. Vemos un choque muy fuerte entre la gobernadora y el exgobernador, que ya provocó pues la salida del fiscal, ¿vale? Porque vemos también parte de uno de los resultados de este conflicto. Creo que se está pudriendo mucho esa relación, y como no existe secretario de gobernación ni secretaria de gobernación en este país, no hay alguien que hable y que diga, se tiene que atemperar, estamos en el mismo barco, no pueden ustedes estarse peleando de esta manera tan brutal como se está dando esta lucha, y resolverlo. Porque sí, digamos, nos parece que la ebullición, la económica de Tijuana, ¿no? El estado de Tijuana, que se ve perfectamente sobre lo que está generando Tijuana en este momento en términos económicos, no se merece un conflicto de esta naturaleza, mucho menos entre personas del mismo partido. Es un poco como lo vemos algunos desde la Ciudad de México. El gran problema que hay en Tijuana es el choque entre la gobernadora y el exgobernador. Pero parece que por ninguno de los lados hay intención No se ve. De pactar, ¿podremos utilizar ese término? No se ve. No, de llegar, exactamente, es un pacto. De decir, pues por los baja californianos, ni modo, va. No, hasta políticamente. No podemos dividirnos, porque en este choque se nos va a colar la oposición, hasta por una razón de poder. Pero bueno, si tuviéramos políticos profesionales, pues estaríamos en otro nivel. A ver, pero después de estos choques, el exgobernador ahora, pues, y después de la gira del presidente que tuvimos hace unos días aquí, y muy intensa, muy importante finalmente, ahora vemos al exgobernador ya no solamente atacando a la gobernadora en turno, sino también al presidente de la República. Bueno, viene el presidente 3 días, apapachar a la gobernadora, aunque realmente lo que estuvo haciendo es un ajuste de tiempo para irse a San Francisco, pero políticamente se ve un apapacho a la gobernadora, y el exgobernador pues, reacciona, y como el presidente pues no puede estar metido en el micromanagement de la política, y como está muy lejos, es muy desinformado el presidente, pues él sigue ganando espacio. Raimundo, un placer. Muchísimas Gracias. David. Quisiéramos seguir platicando, pero ya tiene que ir a su conferencia. Le agradezco enormemente y bienvenido a Baja California. Muchísimas gracias, un placer, David.